Muy buenas tardes, querida familia en Cristo. Dios les bendiga. Una vez más, aquí estamos transmitiendo, ahora desde nuestra casa y con todo el tiempo del mundo. Les doy la bienvenida y les agradezco que me acompañen en este momento. Vamos a comenzar, vamos a darle seguimiento a los estudios que hemos estado realizando ya desde hace algún tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a que tengas tu Biblia a la mano, tu cuaderno de apuntes a la mano, y vamos a continuar aprendiendo y alimentando nuestra alma en estos tiempos de necesidad. Como bien hemos sabido, pues allá afuera la situación está un poco difícil, pero nuestra confianza y nuestra paz descansa en nuestro Señor Jesucristo. Así es de que te invito a que nos acompañes, a que este tiempo sea un tiempo de refrigerio, un tiempo de aprender a conocer más a nuestro Señor, y le vamos a dar seguimiento pues al capítulo número 11 del libro de los Hechos, como lo hemos venido haciendo. Así es que sin más, pues vamos a entrar de lleno, pero no sin antes pedir la guianza del Espíritu Santo, que sea quien nos dirija y nos revele el misterio de su palabra. Agradecemos que nos acompañes, te damos la bienvenida y te pido que me apoyes y me acompañes en esta oración para poder comenzar el estudio. Bendito Dios, te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu paciencia, por tu misericordia y por tu gracia. Te damos las gracias, Señor, en esta hora, Señor. Queremos disponer de este tiempo, Señor, para pedir tu cobertura, tu guianza, tu favor, Señor, tu entendimiento, tu sabiduría, Señor, para que seas tú quien nos enseñe el mensaje de tu palabra. En esta hora, Señor, queremos alimentar nuestra alma, Señor, con el pan de vida que nos has dejado. Nos disponemos a leer tu santa palabra, Señor, y queremos, Señor, que quites todo estorbo, Señor, que dispongas este tiempo, Señor, que este tiempo sea de bendición para mí y para todas las personas que van a disfrutar de este alimento espiritual. Nos ponemos en tus manos, Padre amado, y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, sin más, amado hermano, pues vamos a comenzar con el capítulo número 10 del versículo de los Hechos. Este capítulo está muy bonito y nos habla mucho porque vamos a ver dos escenarios: un discípulo que ya es creyente, un apóstol en su proceso, como Dios demuestra, y vamos a ver la conversión de toda una familia y cómo es que Dios obra en la vida de las personas que son temerosas y justas y que buscan de Dios. Amén. Entonces sin más, vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido han subido para memoria delante de Dios, ¿verdad? Y aquí lo vamos a dejar y nos vamos a regresar al versículo número 1 y vamos a entrar ahora sí de lleno al estudio. Le doy la bienvenida a mi Santa Madre, que le doy gracias a Dios que me la tenga con vida. Dios te bendiga, te quiero mucho. Gracias por acompañarme. Si recordamos, Pedro en el estudio de la semana pasada estuvo visitando la ciudad de Job y hizo dos milagros: sanó a un paralítico y resucitó a Tabita, como recordamos el capítulo de la semana pasada. Después miramos que al final del capítulo pasado, del capítulo número 9, menciona que Simón se había quedado en la casa de un cierto Simón que era curtidor. Y aquí es donde comienza la historia
y la transformación de Pedro. Bueno, la transformación ya había comenzado desde que Jesucristo lo llamó, pero miramos cómo es el proceso por el cual va caminando Pedro. Entonces miramos cómo Dios, sin pedirle permiso a Pedro, lo va llevando por caminos y lo va moldeando, y Pedro, sin darse cuenta, pues va cambiando a la manera que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, si tomamos en cuenta que Pedro era judío, religioso, lleno de costumbres y legalismos y tradiciones, sin darse cuenta y sin él pedírselo a Jesucristo o a Dios, se dio cuenta que ya estaba predicando la palabra del Señor, estaba siendo obediente, ya estaba predicando con valor, con autoridad, sin miedo a perder su vida, ya estaba siendo obediente y cumpliendo la palabra que Cristo nos había dejado de salir a predicar el evangelio, ¿verdad? Bueno, pues aparte de todo esto, Pedro seguía lleno de prejuicios y de tradiciones judías y fariseas, que fue donde él creció, fue lo que él aprendió, fue lo que le enseñaron. Bueno, Pedro, sin saber que era malo, que estaba lleno de prejuicios y tradiciones, Jesucristo le iba mostrando, y ahorita vamos a ver en el desarrollo del estudio cómo es que Dios no nada más obra en la vida de uno, sino que al mismo instante que estaba obrando Dios en nuestra vida, al mismo instante, sin saber nosotros, está obrando en la vida de alguien más. Y ahorita vamos a ver en el desarrollo del estudio. Pero quiero que notemos que al final del capítulo 9, en el versículo número 43, muestra que Pedro se quedó en la casa de un curtidor. Ese curtidor no era judío, ese curtidor tenía contacto con animales muertos porque curtía pieles de animales muertos, y Pedro se quedó ahí, lo cual quiere decir que se quedó ahí algunos días y obviamente ahí comió. Y ahí es donde empieza el conflicto con Pedro, porque Pedro, sabemos que en el Antiguo Testamento, en la ley de los Levíticos, pues es pecado tener contacto con los muertos o comer comida que era ofrecida a los ídolos o en sacrificios. Entonces miramos que sin darse cuenta, Pedro ya estaba cambiando y estaba abriéndose más para un propósito del cual Dios lo estaba preparando. Y ahorita vamos a pasar al capítulo número 10 y retomamos. Entonces, le doy la bienvenida a mi sobrina Sandy. Dios te bendiga. Te pido por favor que me acompañes con tu Biblia. Estamos estudiando el capítulo número 10, versículo número 11. Vamos comenzando. Entonces dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Este Cornelio era romano, no era judío, centurión de la compañía llamada La Italiana. Era el coronel, era el encargado de un batallón de 100 personas, y él era el responsable de dar cuentas por ese batallón o por ese ejército de 100 personas, el cual Cornelio estaba encargado. Ahora recordemos que Cornelio le servía al César, al rey romano, y recordemos, hace falta notar que los que llevaron hago énfasis en esto porque tenemos que notar, porque tiene que ver que el ejército romano fueron los que llevaron arrestado a Jesucristo y lo pusieron en una cruz. Ellos fueron los encargados de crucificarlo, ellos fueron los encargados de bajarlo, y ellos fueron los encargados de ponerlo en una tumba. Es más, ellos fueron los encargados de cuidar de que nadie se acercara a la tumba cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo por 3 días en esa tumba. Hago hincapié porque este Cornelio pertenecía al mismo ejército, nada más que Cornelio era un capitán o coronel, no sé cómo llamarle, pero era el encargado de una compañía de 100 soldados. Era el responsable. Entonces, versículo número 2 dice: piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Entonces, aquí miramos que Cornelio estaba trabajando como soldado en un pueblo donde había predominación judía, ¿verdad? Entonces era piadoso y temeroso de Dios, pero aquí vamos a hacer hincapié: con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Cuando se refiere a muchas limosnas al pueblo, es que era justo y generoso con el pueblo de Dios. Entonces, el versículo número 3 dice: vio claramente en visión cómo a la hora novena del día
que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Entonces notamos que Cornelio, cualidades de Cornelio, ¿cuáles eran? Era piadoso y temeroso de Dios. Nada más él, no. Cornelio con toda su casa. Y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que Cornelio era una buena persona, que Cornelio era temeroso de Dios, del Dios omnipotente, del cual tú y yo creemos, porque recordemos que en Roma en aquel tiempo y en este tiempo también, pues había mucha idolatría y tenían muchos dioses. Entonces, Cornelio empezó a escuchar tal vez de las sinagogas donde se juntaban los judíos, tal vez se pudo empezar a congregar ahí, en la parte de hasta atrás, y escuchar del Dios al cual tú y yo servimos. Y empezó a ser temeroso de Dios, el cual empezó a escuchar profecías, el cual empezó a ser enseñado con enseñanzas que daban en las sinagogas, el cual también pudo haber escuchado ya del evangelio de los judíos que habían salido huyendo de Jerusalén, el cual todo esto, Dios, sin que Cornelio lo pidiera, Dios ya venía tratando con Cornelio y lo venía moldeando. Y de alguna manera, Cornelio ya era justo y temeroso de Dios, piadoso y temeroso de Dios. Y en el tema de la piedad es un tema en el cual tú y yo tenemos que hacer práctica o tenemos que practicar más. Muchas veces nos llamamos cristianos y nos llamamos cristianos y sin hacer mucho uso de la piedad, usamos más uso del juicio. Y no es nuestro trabajo hacer juicio, sino hacer más ejercicio de la piedad. Entonces miramos que aquí Cornelio era temeroso, era piadoso y temeroso de Dios. Temeroso de Dios porque ya estaba empezando a conocer de Dios. Entonces miramos otra cualidad de Cornelio, que Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Entonces aquí es donde comenzamos a hacer la aplicación en el día de hoy. Que si miramos la parte de la historia que estamos hablando que nos está mostrando que Cornelio era temeroso de Dios con toda su casa, pues aquí es donde nos habla la palabra de Dios, nos muestra y nos enseña que tenemos que aplicar. Y que tenemos que aplicar que lo tenemos que hacer nosotros y tenemos que llevar junto con toda nuestra familia a los pies de Cristo, a los pies de Dios y ser piadosos y temerosos de Dios. Esta palabra de piadosos voy a empezar a hacer énfasis porque muchas veces abusamos del juicio o hacemos malas interpretaciones. Y Dios nos mandó a ser piadosos, a compartir el evangelio para que la piedad que Dios tuvo con nosotros, pues también nosotros tengamos piedad con los demás, compartamos el evangelio para que la familia en Cristo cada día seamos más y cada día sean más salvos, cada día sean más personas las que Cristo salva, ¿verdad? Entonces, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Pero aquí vamos a hacer un énfasis. Cornelio era piadoso, temeroso de Dios, hacía muchas limosnas al pueblo, oraba a Dios, tenía una comunión con Dios, pero esto no quiere decir que Cornelio fuera salvo. Aquí es donde entra el evangelio. Aquí es donde entra Cristo a obrar en nuestras vidas. Ahorita vamos a ver por qué. Pero esto nos dice que hay personas, yo no predico religión, yo no predico legalismo, yo predico el evangelio y predico a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí quiero hacer énfasis porque no hay personas que practican de otras religiones, pero hay personas que creen en Dios, que son piadosas, que son temerosas, pero que no creen en Jesucristo. Y aquí es donde entra el evangelio, aquí es donde entra la luz, aquí es donde se nos viene a quitar la venda de los ojos y donde es el trabajo de nosotros buscar a esas personas, a esas y a las que no conocen de Dios y presentarles el evangelio para que sean salvas. Aquí vamos a ver cómo él ya tenía una conexión con Dios, él buscaba de Dios, pero no quiere decir que Cornelio sea salvo. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque tú creas en Dios y digas que tú tienes una relación con Dios, pero todavía no eres salvo porque no crees en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues todavía no eres salvo. Y el propósito aquí es ser salvos de una muerte espiritual, una muerte eterna, ser salvos
del infierno, ser salvos de la muerte y tener vida eterna. Es lo que vino nuestro Señor Jesucristo, lo que nos prometió y lo que nos ofreció y de lo que vino a salvarnos, de una muerte eterna y darnos una vida eterna. Entonces, estamos hablando aquí que Cornelio tenía relación con Dios, pero no quiere decir que Cornelio sería salvo. Si tienes preguntas, ahorita las preguntas que tengas, la palabra de Dios solita las va a ir desarrollando y solita la palabra de Dios va contestando preguntas. Amén. Entonces en el versículo número 3 dice, y vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que quiere decir que son las 3 de la tarde en aquel tiempo, dice que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces, miramos que Cornelio era piadoso, era temeroso, era justo con el pueblo de Dios, hacía obras, ayudaba al pueblo, tenía buen corazón, buscaba de Dios, estaba en ayunas y en oración, siempre haciendo la aplicación por la cual la palabra de Dios nos va llevando. Ahorita es un tiempo donde debemos de gozarnos y es un tiempo de adoración. Aunque allá afuera las cosas se miren mal, se miren tristes, se miren sin esperanza, eso no es eso no es una realidad. La realidad es que Cristo tiene el control y la realidad es que nosotros nos debemos de gozar en este tiempo y en este tiempo de desesperanza es donde nosotros debemos estar adorando a Dios y descansando en que Él tiene el control. Entonces yo te invito a que en este tiempo sean tiempos de oración y sean tiempos de ayuno para estar en comunión, así como Cornelio estaba en comunión con Dios, así es como tú y como yo debemos de estar en comunión con Dios y no nada más nosotros, así como tú y como yo, también mi familia debe de estar en oración y en adoración y en comunión con Dios y en ayuno si se puede, más ahora, pues que estamos todos en la casa, pues tratar de que la familia completa estar en oración, en adoración y hasta en ayuno para que toda la familia estemos buscando de la gracia, de la misericordia, del favor y de la cobertura de Dios. Y eso es para mí y eso es para ti como creyente en Cristo, como creyente en Dios. Podemos ser creyentes, pero no practicar de nada. Entonces eso no ayuda mucho, eso no nos hace salvos. Debemos de ser creyentes y practicar de lo que la palabra de Dios nos manda. Muchas personas son creyentes y basado en su creencia son las prácticas que realizan, pero muchas de esas prácticas pues las realizan por tradición, por religiosidad, por costumbre, pero muchas de esas personas no saben que esas prácticas que realizan no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Muchos no lo saben y las practican. Muchos están conscientes que las prácticas religiosas que están haciendo no tienen que ver nada con la palabra de Dios, pero aún así las siguen practicando porque son sus costumbres, así les enseñaron o es la tradición en la religión que les llaman. Y eso pues debemos de tener cuidado de no temerosos, de no ofender a Dios con prácticas que no son bíblicas y practicar una fe bíblica, que es lo que nos habla la palabra de Dios. Y estoy hablando claramente pues de cosas como pues que no nos manda la palabra de Dios. No me voy a meter a profundizar, ¿verdad? Entonces dice versículo número 3. Vio claramente en una visión un ángel a la hora novena del día. Vio claramente una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces aquí miramos que todas las oraciones suben, pero van acompañadas de piedad, de justicia, de buenas obras.
Digo esto para que no nos enfoquemos nada más en buenas obras y esperemos el favor de Dios, dejando la piedad a un lado, dejando la oración a un lado, dejando la adoración a un lado, dejando el ayuno a un lado. Entonces digo esto para que sea prácticas integrales, completas, que nos conecten con Dios. Piedad sobre todo, adoración sobre todo, ayuno, intercesión, buenas obras, pero que no nos enfaticemos nada más porque somos buenas personas, nos da salvación, no nos da salvación. Aquí Cornelio practicaba de todo eso, pero no era salvo, todavía no creía en nuestro Señor Jesucristo. Lo digo porque si tú practicas de buenas obras y tienes relación con Dios, pero no crees en Jesucristo o te burlas de Jesucristo, pues permíteme decirte que no eres salvo. Ahora, no lo digo como juicio, lo digo como noticia, pero hay una noticia buena, nueva y de salvación, que Jesucristo murió por tus pecados, que Jesucristo vino a este mundo a traer luz a tu vida y a salvarte de una muerte eterna. Y ese es el propósito de estos estudios, que aprendamos de Cristo, que aprendamos a amarlo, que aprendamos a conocerlo y que aprendamos a obedecerlo, ¿verdad? Entonces, en el versículo número 4, continuamos y dice así: él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces miramos que aquí Cornelio, que ya tenía una conexión con el Padre, lo reconoció como Señor, pero siempre atemorizado porque se estaba enfrentando a un plano que él no conocía. Y ese es un plano al cual tú te vas a enfrentar porque vas a empezar a conocer la voz de Dios. El Espíritu Santo va a empezar a tocar tu corazón y vas a empezar a tener inquietudes, hambre por conocer la palabra. Te va a empezar a hablar el Espíritu Santo y te vas a empezar a mover y a dirigir como el Espíritu Santo te dirija, siempre y cuando tengas un corazón como el de Cornelio, un corazón dispuesto. ¿Qué es, Señor? ¿Te recuerdas en el capítulo pasado cómo Pablo le decía a Jesucristo: ¿qué quieres que haga, Señor? Así es como debemos de disponer nuestro corazón y siempre estar listos para obedecer al Señor, sin rebeldía. Versículo número 5 dice: envía pues ahora hombres a Job, que era otra ciudad. Dice: y haz venir a Simón, a que se está refiriendo a Pedro, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en la casa de un cierto Simón, que es donde se había quedado Pedro, el curtidor. Dice que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Job después de haberles contado todo. Entonces aquí miramos el relato, cómo es que el ángel se le presenta y le da instrucciones, cómo es que Cornelio, en conexión, obediente, no hace preguntas, simplemente obedece. Aquí miramos cómo es que hay un propósito y empezamos a ver, como mencioné al comienzo del estudio, que cómo Dios está obrando, a la misma vez está obrando en la vida de Pedro, que Pedro ya está más maduro en el evangelio, en las cosas de Dios, y con una persona que está comenzando en las cosas de Dios. Aquí miramos cómo Dios, sin que ellos se conocieran, Dios tiene un propósito para cada una de las dos personas. Y cómo puede pensar que Dios está obrando con él o le está haciendo misericordia o milagros, sin saber que a la misma vez lo mismo está obrando con él. Y esto lo menciono, como lo hemos dicho en los capítulos pasados, que cuando Dios obra en tu vida, cuando Cristo te llama, cuando Cristo te hace milagros, cuando Cristo te hace señales, cuando Cristo te hace sanidades, lo está haciendo para ti, pero a la misma vez lo está haciendo para que los demás lo vean, y crean. Ese es el propósito. Ahorita vamos a ver cómo se va desarrollando. Bueno, entonces miramos que aquí, atemorizado, versículo número 5, el ángel le dice que envía a 2 hombres, vamos a leerlo otra vez. Envía pues ahora hombres a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces le da una orden el ángel y le dice que mande a otra ciudad a sus hombres para que venga Pedro, para que le llamen a Pedro.
es que ya le da instrucciones dónde está. Posa en la casa de un Simón, cierto curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Hagamos aquí un pequeño énfasis cuando se pide que es necesario o cuando te da una recomendación, y aquí lo que es necesario que hagas, y aquí es donde nosotros tenemos que aplicar, cuando es necesario que lo hagamos, y es necesario que prediquemos, y es necesario que creamos, es necesario que nos arrepintamos, entonces, de nuestro pecado, ¿verdad? Entonces en el versículo número 7 dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, dice, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que le asistían, y a los cuales envió a Job después de haberles contado todo. Si recordamos al principio del capítulo, miramos que era piadoso y temeroso de Dios Cornelio y toda su casa. Entonces toda su casa estaba con un corazón dispuesto. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión como la que había tenido Cornelio. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era... Déjame leer otra vez. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Dice, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Bueno, aquí ya miramos el escenario de Cornelio y ahora pasamos al otro escenario, que es donde Pedro, al igual que Cornelio, buscan su tiempo con Dios y buscan un lugar. Ya miramos que la casa de Cornelio era el lugar donde Cornelio tenía su conexión con Dios. Aquí miramos que Pedro estaba de visita en una casa y se sube a la azotea a tener su oración, su tiempo de oración, su tiempo de intimidad con Dios, su tiempo de adoración con Dios, que igual que ellos tenemos que tenerlo tú y tengo que tenerlo yo, un lugar de adoración, un lugar de oración, y tenemos que tener esa hora, apartar esa hora para tener nuestra relación con Dios. Bueno, en ese momento que Pedro estaba en oración, le vino una voz, una visión, donde vio descender un lienzo con animales impuros. Recordemos que Pedro tenía una ley en la cual había crecido, que era el Antiguo Testamento, que tenía prohibiciones, prohibiciones de comer y prohibiciones de contacto con animales que eran impuros, ¿verdad? Entonces miramos que Pedro, aunque ya era salvo, aunque ya creía en Jesucristo, Pedro seguía cargando con ideas que le habían metido en su cabeza, o con religiones o con prácticas que no es que sean malas, sino que con lo que a él le enseñaron y que es lo que él defendía. Y aquí miramos cómo Cristo nos va puliendo y nos va formando, no importa el nivel que tengamos espiritual, porque hay un nivel donde comenzamos y ese nivel, esa fe se tiene que ir fortaleciendo. Entonces miramos cómo aquí comienza otra vez un proceso más en el cual Dios está limpiando y modificando a Pedro. Entonces dice así otra vez, versículo número 11. Y vio Pedro cielos abiertos y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Dice, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Dice, y le vino una voz que le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Ahora, aquí miramos que Pedro ya tenía su relación con Dios y sabía que la voz que le había venido a Pedro era de nuestro Señor Jesucristo, era de Dios. Sabía que esa voz le estaba hablando
nuestro Señor Jesucristo a Pedro y le está dando una orden, no le está preguntando si tienes hambre, escoge el que más te gusta, le está recibiendo una orden directa, enfática. De Pedro, levántate, mata y come. Pero entonces Pedro, acarreando o cargando con sus tradiciones, con sus costumbres religiosas, el cual no es la culpa de Pedro porque en eso creció, y el cual no es la culpa de nosotros o no es la culpa de tuya o de lo que estés viendo de los demás, porque en eso crecieron, eso es normal, eso les enseñaron, eso nos enseñaron, y Dios nos tiene que ir limpiando de todas esas cosas para que ya no le llamemos común o inmundo. Y entonces ahorita vamos a ver cómo Pedro le encuentra sentido a la visión que está teniendo, y vamos a ver cómo Dios nos habla a nosotros y también podemos entender y tener piedad por los que se burlan tal vez, o tener piedad o compasión por los que miramos que no dejan sus tradiciones, pero no quiere decir que en algún momento Dios va a tratar con ellos y también los va a limpiar. Entonces miramos cómo en el versículo número 14, cómo también con énfasis Pedro responde, dice así: entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y una vez más, Pedro le dice al Señor, no. Y aquí vamos a hacer un pequeño hincapié donde yo te voy a pedir que si tú crees en Dios, te invito a que le entregues tu vida a Cristo. Aquí, si tú ya le dices Señor a Cristo, si tú le dices Señor a Dios, te invito a que tengas cuidado cuando sientas la voz del Espíritu Santo o te ponga un sentir en tu corazón o estés mirando que Dios te esté hablando. Y si tú ya le dices Señor, tengas cuidado en usar la palabra Señor, no. Porque ahí lo único que estás demostrando es que no es tu Señor y que no le has entregado nada y que todavía no eres obediente, que todavía no estás confiando en Dios y que quieres seguir haciendo las cosas a tu manera. Aquí lo estamos mirando en Pedro, para que la palabra nos hable y lo podamos aplicar hoy en día, tú y yo, y poder reconciliar o poder recapacitar o poder entender o identificar cuando le decimos Señor, no. Si la palabra nos está hablando, tenemos que tener un corazón dispuesto y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero no decir, Señor, no, porque si tú dices, Señor, pero es que no, y tienes un pero y dices no, entonces no es tu Señor y no le has entregado nada y todavía no confías como dices que confías en Dios y todavía no tienes la fe que dices que tienes en Dios. Entonces aquí Pedro le dice, Señor, no, y luego tiene una justificación, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces aquí Pedro le dice al Señor, a Dios o a Jesucristo, le dice, levántate, come y mata. Y él dice no, y él le dice no, y le da una justificación, y le dice el por qué, como si Jesucristo le estuviera mandando a pecar, ¿verdad? No confía todavía lo suficiente, aunque ya es apóstol, aunque ya hace sanidades, aunque ya resucitó muertos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todavía hay áreas en las que Cristo está obrando en la vida de Cornelio. Y si estamos viendo la capacidad, la autoridad, el apóstol, el cual tuvo el privilegio de recibir enseñanza directa de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué se espera de ti y de mí si todavía tenemos áreas en las que tenemos que trabajar? ¿Y qué se espera de las personas que apenas están queriendo aprender? ¿O qué se espera de las personas que todavía no conocen de nuestro Señor Jesucristo? Aquí es donde entra la piedad, aquí es donde entra la compasión, y debemos de dejar los juicios a un lado y orar por esas personas que todavía se burlan, que hacen una mala interpretación, que dicen conocer de Dios pero todavía no lo conocen. Tenemos que orar por ellos para que Dios les muestre también, les hable directamente y obre directamente en sus vidas para que también sean limpiados, sean pulidos, así como Pedro, así como he sido pulido y limpiado yo, que me hacen muchas áreas más donde el Espíritu Santo me va a mostrar, y así como tú y como todos los demás. Así es de que si miramos que alguien se burla, oremos por él, oremos para que Dios tenga misericordia de su vida y que su proceso sea un proceso agradable, porque muchas veces los procesos o los cambios no son agradables.
oremos por esas personas que todavía no creen, oremos por esas personas que ya saben y siguen practicando de la idolatría, aunque ya saben. Oremos por todas esas personas que no saben, oremos por todas esas personas que no quieren dejar, así como Pedro, Señor, no, porque en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, me dice que no tengo que comer carne de muerto, que no tengo que tener contacto con los muertos, que no tengo que comer cosas impuras, que no tengo que peco por eso. Entonces, así como a Pedro, que su tradición le hizo, y su religión y sus costumbres lo llevaron a decirle al Señor no. Aunque el Señor ya le había preguntado, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Pedro, ¿de verdad me amas? Sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Aunque Pedro ya había pasado por ese proceso, aunque Pedro ya lo había negado 3 veces, aunque Pedro se había cobardado y no había entregado su vida como le había dicho, aunque Pedro lo había desobedecido cuando Jesucristo les dijo a los soldados, déjenos a ir a ellos. Y él se quedó y lo siguió, y aparte se metió a donde estaban juzgando a nuestro Señor Jesucristo y se juntó con los demás que eran parte de los que estaban juzgando a nuestro Señor Jesucristo. Aunque Pedro ya se había encontrado con nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo lo había confrontado y le había hecho esas 3 preguntas, ¿de verdad me amas? Y le dejó tarea, apacienta mis ovejas, dale de comer a mis ovejas, cuida mi rebaño. Aunque todo ese proceso ya había pasado Pedro, aún así Pedro ya le había dicho otra vez, Señor, no, no, porque no puedo comer ninguna cosa común o inmunda, impura o sucia, no puedo. Le está diciendo no al Señor. Entonces miramos que si Pedro está así, ¿cómo estás tú y cómo estoy yo? Necesitamos más de Cristo, necesitamos más compasión, necesitamos más misericordia. Y si así estamos, así tú y yo, imagínate los que se están riendo, necesitan más. Y ellos necesitan más misericordia. Necesitamos tener compasión por ellos y orar e interceder por ellos, por los que van comenzando, por los que practican una religión y no quieren dejar sus costumbres, que quieren tener su conexión con Dios, pero quieren tenerlo a su manera, como el hombre les enseñó, con rosarios, con novenarios, con quintas, con cosas bien raras, que no tienen nada que ver, que no ayudan, que no están en esa conexión bíblica como Cristo nos enseñó. Entonces tenemos que orar por ellos para que vengan también a los pies de Cristo, para que Cristo obre y les enseñe cuáles son las áreas que deben de dejar, cuáles son las tradiciones que ya no deben de practicar, cuáles son las costumbres que ya no deben de practicar, y se entreguen así como le está pidiendo Dios a Pedro y como me pide a mí y como te pide a ti, para que ellos también. Pero tenemos que hacer más uso y más práctica de la compasión, de la piedad, de la misericordia. Amén. Entonces nos quedamos con que Pedro le dice al Señor no, o sea, le dice Señor, y recordemos la palabra, Señor es el dueño de todo, o sea, Pedro, Señor no, o sea, eres mi dueño, todo te pertenece, mi vida, todo te pertenece, pero no. Y eso no es reconocer, o sea, no, eso no es ser obediente, eso es ser un criado malcriado. Y yo te invito a que no seamos que seamos desobedientes o rebeldes o resistamos, que siempre tengamos un corazón dispuesto. Heme aquí, Señor. Entonces, versículo número 15, dice otra vez, volvió la voz a él la segunda vez, le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Bueno, entonces miramos que tuvo que decirle el Señor 3 veces a Pedro y lo regañó y le dijo, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. Entonces, como nosotros hacemos práctica de esto, y como no es nuestro trabajo juzgar y condenar, tenemos que ver que Dios, si Dios los llama, los tenemos que aceptar, nos tenemos que aceptar, tenemos que ser obedientes. Tenemos que orar por las personas que todavía no se han entregado, tenemos que orar por las personas que apenas se andan queriendo entregar, tenemos que orar por las personas que apenas andan queriendo dar pasos, tenemos que orar por las personas que ya dieron pasos y se regresaron atrás, tenemos que orar por las personas, interceder por las personas que ya conocen, pero que quieren moldear todo a su manera.
tenemos que orar por todos ellos y orar por nosotros mismos porque estamos en el proceso, el cual la palabra nos puso a Pedro por ejemplo, como ejemplo, ¿verdad? Entonces Jesucristo le dice 3 veces, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, lo regaña y le está diciendo, si yo te digo que comas de eso, es porque Dios ya lo limpió. En este momento, Pedro tenía un mandato, ir y predicar el evangelio a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los rincones de la tierra, todo, predicar el evangelio. Esa era la comisión que tiene Pedro y esa es la comisión que tienes tú y es la comisión que tengo yo, ¿verdad? Pero ahorita Pedro no se acordaba de eso y no entendía lo que estaba viendo. Y si tú ya sabes del evangelio, pues entiendes lo que estamos leyendo. Si tú apenas estás comenzando, pues tampoco estás entendiendo lo que estamos leyendo. Pero la palabra es clara y ahorita nos va dando respuestas. Amén. Entonces dice versículo número 17. Y mientras Pedro estaba perplejo tratando de entender, que ya sabía cuáles eran sus responsabilidades, todo su proceso, lo que había visto, lo que había escuchado, tratando de entender, dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, de sí sobre todo lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y dice, y llamando, preguntaron si moraba allí Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Entonces, miramos que el ángel venía de parte de Dios, que el ángel le dio instrucciones y llegó a donde, y ellos obedientes llegaron a donde el ángel los había mandado y obviamente ahí estaba Pedro. Dice, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo otra vez el Espíritu Santo, he aquí, 3 hombres te buscan, ¿verdad? Pero mira la autoridad con la que Dios nos habla. Le dice a Cornelio, manda a tus hombres. Le dice a Pedro, levántate, mata y come. Y aquí otra vez le dice el Espíritu Santo, he aquí, 3 hombres te buscan. Cristo, Dios habla con autoridad y no tenemos que decir no ni estarnos justificando. Si tú ya empiezas a tener justificaciones, no nada más para el área espiritual, para tu matrimonio, para tus hijos, para cualquier cosa que estés haciendo, para todo te estás justificando, tienes que pues otra vez reanalizar y entender qué es lo que estás haciendo, porque las justificaciones no son buenas. Dice versículo número 19, dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces aquí el Espíritu Santo le dice, levántate y vete con ellos y no dudes, no vayas a empezar con tu Señor, no. Y esto se lo dice a Pedro y te lo está diciendo el Espíritu Santo ahorita a ti, la palabra de Dios te está hablando a ti y ya no dudes, levántate y ponte a trabajar y no sé, Señor, no, pero esto, Señor, no, pero el otro, Señor, no, ¿por qué no? Señor, no, porque esto, porque el otro, no te estés justifique y justifique. Aquí el Espíritu Santo está siendo enfático con Pedro, levántate y vete con ellos y no dudes, vete con ellos porque Él los ha enviado. Entonces aquí ya no lo dejó replicar ni nada, vete con ellos porque yo los he mandado. Versículo número 21. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y le dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, dice, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, otra vez miramos cómo la palabra de Dios resalta las cualidades de los varones con un corazón conforme a Dios, como Dios quiere que seamos. Y ráyale a tu Biblia, haz apuntes, enfócate en esto, porque así es como nosotros debemos ser. Varones justos, temerosos de Dios, con buen testimonio, y en toda la nación de los judíos, que aquí tiene que ser pues, con
nosotros alrededor tenemos que dar buen testimonio, tenemos que ser varones justos y temerosos de Dios. Entonces, ten cuidado con que de tu boca salgan juicios injustos, porque entonces no estás siendo temeroso de Dios y puede venir juicio a tu boca. Ten cuidado por condenar injustamente. Ten cuidado por estar usando justificaciones. Ten cuidado con no ser un varón justo y temeroso. Esa es la clave para ser un buen hijo de Dios, un buen soldado de Dios, un buen siervo de Dios, un buen esclavo de Cristo. Ser justo y temeroso de Dios. Entonces, si tú estás haciendo un juicio o estás condenando a alguien nada más por palabras, ten cuidado de que lo que estés haciendo lo hagas con justicia. Y recuerda que tu justicia y mi justicia está corrompida. Y que la única justicia viene de Dios, es la justicia verdadera. Entonces, debemos ser justos y temerosos de Dios. ¿Cómo practicamos la justicia? Teniendo piedad con los demás. Dice, y que tengan buen testimonio en toda la nación de los judíos. Entonces aquí miramos como en el comienzo del capítulo decía así, que como las cualidades de Cornelio, versículo número 2, que decía que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y hacía muchas limosnas al pueblo y adoraba siempre a Dios. Entonces, ¿a dónde hacía sus limosnas? Con el pueblo judío. Entonces aquí estamos mirando una historia que pasó en aquel tiempo, pero era una historia dirigida al pueblo judío. Aquí vamos a ver una transición donde comienza la historia de la iglesia gentil, donde tú y yo entramos, todavía no aparecemos en escena, y aquí es donde está chocando Pedro con todas sus costumbres y todas sus tradiciones, y donde vamos a entrar nosotros. Vamos a ver cómo Dios obra en la vida de Pedro y en la vida de Cornelio, y cómo entramos nosotros también a la promesa que Cristo nos enseñó. Entonces en el versículo número 22 le dice, y ellos dijeron, Cornelio el centurión, o sea, el romano, el que es del mismo ejército que mataron a Jesucristo, pero es un varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, o sea, lo conocían los judíos porque hacía buenas obras. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, cuando le dijeron esto a Pedro, me imagino yo que Pedro había dicho, para oír mis palabras, si las únicas palabras que tiene Pedro para hablarle a la gente eran palabras de noticias buenas, noticias nuevas y noticias de salvación. Eso era el trabajo de Pedro. Para eso Pedro fue mandado a los lugares, para eso Pedro fue enseñado, para predicar el evangelio. Y aquí le están diciendo, el santo ángel nos hizo, le ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a la casa para oír tus palabras. Pero Cornelio, cargando todas sus costumbres, su legalidad y su religiosidad, pues no se imaginaba que tenía que ir a la casa de los gentiles, pues no se imaginaba todavía para qué lo habían mandado a llamar. Pero ya le había dicho el Espíritu Santo, levántate y no dudes, tú vete. Él todavía sin entender, él todavía sin saber. Y así es de que esta aplicación la podemos usar ahorita. No entendemos, no sabemos, pero tenemos que confiar y tenemos que ser obedientes. Otra aplicación, no entendemos qué está pasando allá afuera, no sabemos en qué va a terminar, no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos qué más va a venir, pero no tenemos que confiar y ser obedientes. ¿En quién confiamos? En Dios, en Cristo. ¿Obedientes en qué? En o leer su palabra, aprender su palabra, predicar su palabra y hacer más testigos, más dar el testimonio para que mucha gente crea, venga y el cuerpo de Cristo, la iglesia, crezca bíblicamente, ya no por lo que escuchamos, sino por lo que miramos, por lo que se nos ha hecho real en nuestras vidas. Amén. Entonces, versículo número 23 dice, entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Job. ¿Por qué? Porque Pedro sabía que iba a la casa de un gentil, el cual no podía entrar, y sabía que si los demás judíos se enteraban de que Pedro había entrado en la casa de un gentil, pues le iban a hacer preguntas y pues él llevaba testigos pues para que testificaran a qué había ido y pues que no culparan a Pedro de andarse juntando con gente que no se tenía que juntar. Dice el número 24, dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos.
Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y se postró a sus pies y adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y aquí es donde entra la gracia, la misericordia de Dios, y donde te mueve a ti y me mueve a mí para poder compartir lo que ya hemos recibido de gracia. Si hemos recibido bendiciones, debemos de compartirlas, no podemos guardarlas. Y aquí miramos en el versículo número 23, en el versículo número 23, versículo número 24, cómo Cornelio ya se estaba preparando para la llegada de Pedro. Y como ya se estaba preparando y sabía que esto era de parte de Dios y tenía que ver con Dios, él quiso que él y que toda su familia se beneficiara, si es la palabra, tomara las bendiciones que Dios tenía para él y para toda su familia, para todos sus soldados o los esclavos que él tenía. Quería que todos recibieran la misma bendición. Y es lo mismo que debes de practicar tú en tu casa, que si estás recibiendo tú el evangelio, te arrimes a tus niños y lean juntos, que aprendan juntos de Dios, que reciban todos, que toda esa casa reciba las bendiciones que Dios tiene para ustedes, pero que no los apartes o que nada más quieras crecer tú o que nada más andes queriendo sí, queriendo no, nada más tú, sino que con compromiso tú y toda tu casa le sirvan al Señor. Entonces, aquí lo miramos como Cornelio, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba ya esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, ¿verdad? Él quería que todos conocieran más de Dios. Aunque Cornelio todavía no sabía cuáles eran las palabras, aunque Pedro todavía no sabía que estaba yendo ahí a predicar el evangelio, Cornelio tenía la fe, tenía la certeza, la convicción de que eso era de Dios y que eso iba a traer bendición y quería compartir la bendición con toda su familia. Y es donde tú y yo debemos hacer las mismas prácticas que nos muestra la Biblia, compartir las bendiciones, compartir compartir el evangelio y que muchos más se beneficien de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. No ser egoístas y guardar las bendiciones y no querer que otros vengan a lo mismo. Entonces, si miras que alguien anda titubeando o anda vacilando o todavía no está muy convencido, oremos para que Dios tenga misericordia y los traiga al mismo camino. Entonces, versículo número 25 otra vez. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Entonces Pedro no le roba nada de gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Cornelio se quiso postrar a sus pies para adorarle, Pedro no lo permitió. Entonces aquí, porque si lo hubiera permitido, eso se llama idolatría. Y Pedro no practicaba de la idolatría. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado cuando estamos practicando idolatría, queriéndole pedir. En la mañana escuché, San José, pídele a tu hijo para que tu hijo le pida a Dios. Eso no es así. Y aquí lo estamos mirando como Pedro tampoco se dejó adorar. Hay un único camino, una sola verdad, y es nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro está enseñando a que la gente vaya solita a Jesucristo y que la gente adore directo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aquí Pedro le levantó y le dijo, levántate, tú eres humano, o sea, somos humanos, tú y yo, o sea, no es conmigo, yo nada más un siervo, un instrumento y es para Dios. Y es lo que debemos de hacer, que no estemos mirando a un humano que supuestamente es el encargado de Dios aquí. No, todos somos iguales y si Pedro lo está diciendo, imagínate cualquier otra persona. No tenemos que adorar a nadie, no tenemos que adorar a ninguna persona humana que caminó en este mundo más que a nuestro Señor Jesucristo, porque toda la gloria y toda la honra son de nuestro Señor Jesucristo, de Dios. ¿Cómo vamos a adorar a un muerto que caminó y que era humano como tú y como yo, que tuvo las mismas tentaciones que tú y que yo, que tuvo los mismos pensamientos malos que tú y que yo, que fue carnal como tú y como yo? ¿Cómo vamos a estarle entregando honor o adoración
o honra o idolatría o veneración, como ahora le llaman, a una persona que si mismo Pedro no se dejó adorar, ¿cómo vamos a adorar a alguien más cuando ellos dicen que, porque ellos se inventan sus cosas y sus propias justificaciones diciendo que Dios les encargó, cuando la palabra de Dios no dice lo mismo? Entonces ahí tengamos cuidado en no caer temerosos de Dios, tenemos que ser temerosos de Dios, en no caer en idolatría, ofendiendo a Dios, siendo desobedientes, porque tenemos la palabra de Dios que es clara, que es pura, que es lámpara a nuestros ojos y a nuestros pies, que nos dice cómo nos debemos de comportar para agradarle a Dios. Y debemos de ser temerosos en no desagradarle a Dios, cayendo en esos errores doctrinales que no son bíblicos. Aquí es donde de verdad se prueba un verdadero cristiano, un buen testimonio, ¿verdad? Bueno, entonces, versículo número 6. Mas Pedro le levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío. Déjeme ver no sé cuánto tiempo tengo ya, y no lo quiero hacer muy largo. Pero qué tal si lo dejamos mejor aquí, porque hace falta todavía 48 versículos y pues no quiero dar mucha información, mejor vamos a meditar y lo dejamos aquí donde Pedro no se dejó adorar y lo continuamos la próxima semana. Te invito a que tú mismo leas el capítulo, te invito a que tengas una Biblia de estudio, que tengas concordancias, que platiques con tu pastor, que platiques con tu sacerdote, que le digas que te enseñe, que busque, hay muchos recursos, para que la próxima vez pues ya terminemos el capítulo pues ya más en contexto. Entonces, lo vamos a dejar aquí. Te invito a que practiquemos más la piedad, más la compasión con el prójimo, que si lo piensas bien, pues en realidad pues es una invitación mía, pero es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Es uno de los mandamientos que Él nos dejó: amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahí tenemos que tener cuidado, no más, no menos. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí es donde tenemos que practicar o hacer uso de la compasión y de la piedad. Te invito a que, así como Cornelio, te juntes hoy en estos momentos de necesidad con toda tu casa a adorar al Señor, que estemos confiando, buscando de Dios. No estés buscando bendición cuando no estás buscando de Dios. No estés buscando que Dios venga a solucionarte todos tus problemas y te cubra con una burbuja para que no te pase nada cuando no estás buscando de Dios. Te invito a que reflexiones, te invito a que te arrepientas, te invito a que recapacites, te invito a que aceptes a Jesucristo en tu corazón para que entonces puedas ver el poder y la gloria de Dios. Si lo has estado viendo, ha sido solamente por misericordia de Dios. Pero Dios tiene gracia para su pueblo, tiene gracia para sus hijos. Entonces te invito a que recibas y seas partícipe de la gracia de Dios, recibiendo a Cristo en tu corazón, que seas obediente a Dios, y si le dices Señor, no le digas como Pedro no, sino que si le dices Señor, le digas Señor, heme aquí, ¿qué quieres que haga? Mi corazón está dispuesto. Te invito a que estés en oración, que estés más que en oración, pero más que estés pidiendo, estemos en adoración. Te invito a que descanses en Cristo, te invito a que no te preocupes, que Dios tiene el control y Dios cuida de su pueblo. Así es de que, amado hermano, te agradezco que me acompañes. Junta a tu familia, agárrense de las manos, oren juntos y esperemos ver cómo el poder y la gloria de Dios se va a manifestar en todo su pueblo, en todos los que creemos. Así es de que lo dejamos aquí, versículo número 25. Lo vamos a hacer otra vez en 2 partes. La próxima semana nos vemos. Confía en el Señor, no te apartes de su camino. Y si tienes alguna petición y quieres comentarla, quieres compartirla, tienes alguna oración, ya sabemos que hay muchas peticiones. Pues si tienes algún testimonio, con toda confianza, te invito a que tú mismo invites a alguien que tú quieras, así como Cornelio, que reciba las mismas bendiciones. Y no es por este canal, sino por
porque estamos aprendiendo juntos de la palabra de Dios, a que tú invites a alguien para que también pueda recibir de las mismas bendiciones y conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que si no hay más, vamos a cerrar el estudio alabando, adorando a nuestro Señor Jesucristo y poniéndonos en toda esta situación en sus manos y nuestras familias en sus manos, que Él es el que tiene el control. Amén. Entonces, cerramos así. Bendito Rey amado, te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu compasión. Gracias, Señor, por estos momentos, Señor, porque a través de la prueba, Señor, es donde podemos recapacitar, donde podemos buscarte más con compromiso, más intensamente, Señor. Gracias por estos tiempos, Señor. Te adoramos, te alabamos. Te damos gracias, Señor. Sabemos que tú tienes el control. Sabemos que tú tienes un propósito. Sabemos que solamente tú conoces cuál es el propósito, Señor. Sabemos que estas cosas tienen que pasar porque están escritas en la palabra que tú nos has dejado, Señor. Y no renegamos, Señor, las aceptamos con amor, con humildad, Señor, porque sabemos, bendito Dios, que nos prometiste que ibas a volver a venir, Señor, y te estamos esperando con ansia, Señor, con amor. Te pedimos, bendito Dios, que tomes control de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestra economía, Señor. Te pedimos que tengas compasión y misericordia por los que aún no te conocen. Te pedimos que mandes ángeles, así como dice tu palabra, Señor, a la vida de los que todavía no te conocen, Señor, para que los llames, bendito Dios, si es preciso, mándales ángeles. O si es tu voluntad usarnos a nosotros, Señor, úsanos, nuestro corazón está dispuesto para servirte, para adorarte, Señor. Somos instrumentos en tus manos, Señor. Úsanos. Nuestro corazón, Señor, quiere adorarte, quiere servirte. Queremos trabajar, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor, para que más almas se salven. Te reconocemos como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Te entregamos nuestra vida. Creemos, Señor, que resucitaste de los muertos. Creemos que venciste a la muerte, Señor. Creemos que estás sentado a la diestra del Padre, Señor. Creemos que con tu sangre nos has comprado, Señor. Creemos, Señor, que diste tu vida por nosotros. Renunciamos a las obras de este mundo. Renunciamos al enemigo, Señor. Te entregamos nuestra vida, Señor. Nuestra vida te pertenece, Señor, y en ti confiamos y en ti descansamos, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado. Gracias por este momento, Señor, que aunque sea a la distancia, y por este recurso que has puesto, Señor, nos permites alimentarnos espiritualmente. Gracias, bendito Dios. Nos ponemos y descansamos en ti, Señor. Gracias. Eres nuestro refugio, Señor. En ti confiamos. Eres omnipotente, Señor, omnipresente, Señor. Gracias, bendito Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amado hermano, pues muchas gracias por acompañarme. Dios les bendiga y aquí nos miramos la próxima semana. Hasta pronto.